Vamos a arrancar con algunas definiciones. Esto está extraído de la norma Mercosur 335, que es la norma Mercosur y también es IRAM disculpe que... tengo ahí a su Claudio. Es de la norma de terminología de ultrasonidos. Y dice que la atenuación es la pérdida de energía producida por la sumatoria de los efectos de pérdida por absorción, dispersión, apertura del gas sónico en un recorrido dado. Yo ahí desarmé una fórmula, está bien que la A mayúscula es la atenuación total, sería el AT. La atenuación va a ser la sumatoria de la divergencia del gas, la dispersión y la absorción. Son tres cosas que pasan cuando yo aplico, cuando pongo un palpador en una pieza. Y acá se desprende el coeficiente de atenuación, que es lo que vamos a ver ahora en esta clase de repaso, que es cuánto se atenúan decibeles por milímetros. En este caso lo vamos a ver nosotros, aunque lo van a encontrar en bibliografía, en apuntes, en paper y demás, como en decibeles por metro. ¿Bien? No se asusten, vamos a trabajar en decibeles por milímetro, porque es lo que manejamos nosotros cuando ensayemos, van a ser en milímetros la dimensión. Y dice que es un factor para expresar la atenuación de la amplitud. Cuando hablamos de amplitud, nosotros estamos acostumbrados, lo que hicieron en el curso hace tiempo, de hablar de la ganancia. ¿Está bien? Cuando hablamos de la ganancia, estamos hablando de la amplitud. Hablamos de altura de eco. Por unidad de distancia recorrida. Y depende de las propiedades del material, de la longitud de onda y del tipo de onda. ¿Está bien? Ahí le estoy agregando cositas a las definiciones de la norma. Entonces, vamos a ver absorción, que es la parte de la atenuación de un sónico debido a la conversión de energía vibratoria en calor. Esta es una pregunta típica de examen, ¿está bien? En los famosos multiple choice, que es la absorción, que es la conversión de energía sónica en calor. Eso nos va a pasar en todos los materiales, que van a absorber esa energía, la van a transformar en calor cuando vibren las partículas para la propagación de la onda. El coeficiente de absorción es un factor que define la capacidad de un medio de absorber energía. En ultrasonido nosotros podríamos hacer los cálculos con los coeficientes de absorción, pero en la parte práctica no tiene mucho sentido. Uno va a apoyar el palpador y va a ver la caída de ecos. Los coeficientes de absorción los pueden buscar en tal, lo buscan en internet y los van a encontrar para cada material cuáles son los coeficientes de absorción. En la norma figura energía dispersa, que sería la dispersión, que es la energía reflejada de manera aleatoria por la estructura de un material y o por pequeñas discontinuidades en el recorrido del haz. Este texto es extraído directamente de la norma. Esto es ANOR. ¿Cuáles son los causantes de esa dispersión? Los límites del grano, las diferentes fases, dependiendo del tipo de material que estemos ensayando, si tiene inclusiones, segregaciones y microporos. Estos son los 5 más comunes que pueden llegar a generar dispersión dentro de un material. ¿Hay un montón más? Sí, pero estos serían los 5 más que más nos podemos llegar a encontrar. Vamos a hablar apenas de anisotropía. Este es lo que hicieron los cursos, en los apuntes, tiene como 3 páginas para hablar de anisotropía. Traté de hacer un resumen para que se entienda. Dice que la anisotropía es la propiedad general de la materia según las cualidades como elasticidad, temperatura, conductividad, velocidad de propagación, varían según las direcciones en que son examinadas. Entonces dice que algo anisótropo podrá presentar diferentes características según la dirección, en este caso de barrido. El ejemplo que damos siempre es, si yo tengo una chapa laminada, el sentido de laminación, si yo me pongo perpendicular al sentido de laminación, va a tener una cierta velocidad acústica, una cierta atenuación. Y si yo me pongo en el sentido de la laminación de esa chapa, voy a tener características acústicas diferentes. ¿Bien? Esto hay que tenerlo en cuenta si yo calculo la atenuación, por ejemplo, con un palpador normal y después voy a barrer con angulares. ¿Bien? Después cuando vayamos a hacer el cálculo van a ver
cómo juega acá la longitud de onda que atraviesa el material. Parte del repaso, decíamos que los tres factores es la absorción, la dispersión y la apertura del haz. Entonces, vemos la fórmula que teníamos de la apertura del haz sónico, la divergencia del haz. El seno del ángulo va a ser igual a una constante por la longitud de onda sobre el diámetro del cristal. ¿Bien? Entonces, dependiendo qué palpador utilice, la longitud de onda va a estar asociada a la velocidad acústica del material donde estoy apoyando y a la frecuencia del palpador. Y el diámetro directamente solamente del palpador. Y ahí los factores K es dependiendo con qué criterio se tome esa divergencia o borde del haz. Ahí el K al 0% es cuando cae completamente, donde no tengo sonido. Al 50% es la mitad y al 10% es cuando me queda un 10% de presión acústica. Esto es repaso para que vean cómo influye. Por ejemplo, yo tengo que inspeccionar una pieza. Me da la superficie de apoyo para hacer un palpador de mayor diámetro. ¿Bien? Ese ángulo va a ser mayor. ¿Bien? Eso para que tengan en cuenta. La frecuencia, que es el número de ciclos por unidad de tiempo, que está expresada en Hertz, o ciclos por segundo. La longitud de onda, que es la distancia recorrida en una onda en un ciclo completo. Ahí tienen los ejemplos, arriba las ondas longitudinales y abajo en ondas transversales, que son dos puntos de igual fase. Todo esto repaso. Velocidad de propagación del sonido, valor común característico de un material, de las velocidades de fase y de grupo, de una onda que se propaga en un medio no dispersivo. Normalmente recibe la denominación de velocidad sónica. Todo esto sacado de la norma. Ahora, nosotros, sabiendo esto, decimos, bueno, ¿cómo contrarresto esos problemas de atenuación que voy a tener en los materiales? La divergencia del haz, como vimos antes, va a depender de qué palpador utilice. ¿Está bien? Y el material donde esté apoyando. Entonces, yo quiero trabajar con la absorción y la dispersión del material. Entonces, acá nos va a afectar la longitud de onda. ¿Se acuerdan que cuando la longitud de onda se acercaba en un orden de magnitud aproximadamente del borde de grano, empezaba a tener dispersión? Entonces acá yo tengo que la velocidad acústica la manda el material. ¿Está bien? Dependiendo de la onda longitudinal o transversal, pero es una constante del material. Y la frecuencia depende del palpador que yo utilice. Entonces, para contrarrestar la atenuación por absorción, que es lo que absorbe el material, convirtiéndolo en calor, puedo hacerlo para vencer esa atenuación incrementando el voltaje de emisión. Hablando en criollo, ¿qué hago? Le aumento la emisión en el equipo o le doy ganancia. Yo le subo la ganancia al equipo y incremento el voltaje de emisión, que es el punto 2, incremento de amplificación, o le bajo la frecuencia, como habíamos visto acá. Si yo bajo la frecuencia, acá, la longitud de onda es mayor, con lo cual va a atravesar más fácilmente por esas heterogeneidades. Y la dispersión no me queda otra que bajarle la frecuencia. Si yo acá, la dispersión va a depender de esas imperfecciones o heterogeneidades, la única opción de bajarle ese ruido, también esa dispersión me va a aparecer como césped en la pantalla, no me queda otra que bajar la frecuencia. Acá les para recordar nada más cómo está distribuido con el N, que es donde concentra el palpador, que es el campo cercano. 3 veces N, entre esta zona es el campo de transición. Esta línea que ven acá así es cómo está la presión acústica en esas zonas. Y después de 3 veces N, este es el campo lejano, para que tengan una idea de cómo se distribuye la presión en esas zonas.
para que recuerden también las tres zonas, ¿no? Campo cercano, campo de transición y campo lejano. Bueno, vamos directamente a los papeles. ¿Cómo calcula atenuación? Con palpadoras normales y angulares. Esto se tiene que acordar. Cálculo de atenuación solo para cero. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los diagramas ABG vienen para cero. Entonces no puedo ir a calcularle a otro material la atenuación directamente. Para hacerlo debería hacer correcciones. ¿Está bien? Pero tiene que acordarse que es solo para cero. Y acá tenemos un ejemplo en una pantalla. Tengo un material con un cierto espesor y para calcular la atenuación, algo muy importante es que yo necesito que el medio sea un medio infinito. ¿Qué quiere decir que el medio sea infinito? Que si yo apoyo el palpador, todo el haz llega a la pared del fondo sin tocar nada en el medio. ¿Me siguen hasta ahí? Si yo acá tengo algún, vamos a suponer que yo acá tiene un chavetero o esta pared, este ancho es muy chiquito y el haz del palpador me toca el borde, ya no puedo calcular la atenuación. Yo necesito sí o sí que sea una pared infinita. ¿Está bien? Acá tengo un ejemplo de, para este espesor, tengo 3 ecos, con una pendiente. Esta pendiente me va a dar una idea de cuánto está atenuando el material. Entonces, acá hay una fórmula que no es exactamente la fórmula de cálculo de atenuación, sino que es una fórmula general de cómo está compuesto la altura de un eco. Me dice que la amplificación total, ustedes los apuntes tal vez lo tengan como delta H, va a ser la sumatoria de la amplificación por camino sónico, el delta GT, el famoso corrección por transferencia, y la corrección por atenuación, donde delta A total es la diferencia de altura de ecos, que la puedo calcular con esta fórmula, ¿se acuerdan? 20 logaritmo de H2 sobre H1. Otra manera práctica era llevando la altura de un eco al 80, por ejemplo, ir al otro eco y subirle la ganancia hasta completar el 80%. Y esos decibeles serían equivalentes a aplicar esta fórmula. ¿Está bien? Acá tienen la amplificación por camino sónico, es la diferencia de la caída por distancia, que salen de los diagramas, la corrección por transferencia en decibeles y la corrección por atenuación en decibeles. Cuando hago el cálculo por atenuación, yo me estoy apoyando en una cara de la pieza, con lo cual el delta total sale del equipo, lo puedo calcular con esta fórmula, o como les decía recién, subiendo y bajando decibeles en equipo. El delta S lo saco del diagrama de G. La corrección por transferencia en este caso es 0, porque la cara de apoyo es la misma, y lo que yo quiero calcular es el delta de atenuación. El coeficiente de atenuación va a ser entonces el delta A dividido 2 caminos sónicos. Ese es el camino sónico. ¿Y por qué 2 veces? Porque la onda, desde que yo apoyé el palpador hasta que regresó al mismo, fue y volvió por el material, con lo cual gastó energía en ir hasta el fondo y volver. Por eso son 2 caminos sónicos. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar este caso. Supongamos que este es un camino sónico y el espesor es 100 milímetros. ¿Está bien? Este espesor es 100 milímetros. Voy a tener un eco al 80, un segundo eco que está casi al 40%. ¿Está bien? Lo dibujé así para que sean más cómodas las cuentas. La diferencia, como es la mitad, son 6 dB. ¿Se acuerdan del criterio de los menos 6 dB? Si no, lo que hago es aplicar la fórmula 20 logaritmo de 80 sobre 40 y este cálculo le da 6 decibeles.
Entonces dije que arrancaba en 100 milímetros y el segundo eco en 200. Lo que voy a hacer es entrar al diagrama, suponiendo que el palpador es el B2, por 100 milímetros, voy a ir hasta la pared infinita y me da una cantidad de decibeles. También cada rayita de estas son 2 dB. En 100 estoy en esta línea, estaría en el valor numérico 2. Y en 200, que es el segundo eco, me voy hasta la pared infinita y vengo hasta acá, estaría aproximadamente en 9. ¿Está bien? Entonces yo de acá a acá tengo 2, 4, 5 decibeles. Vamos a hacer de nuevo la entrada. Entro por 100 milímetros a pared infinita, 2, 4 y 200, que está acá. Son 1, 2. Tengo 5 decibeles de diferencia. Acá el valor me está dando, perdón, no es 2, es 4. Porque este es 0, 2, 4. 4 y el de 200 es 9. Tengo 5 decibeles de diferencia. ¿Está bien? Ese sería lo que me da el equipo, 5 decibeles. Perdón, lo que me da el diagrama, 5 decibeles. Vimos que en pantalla me daba 4. ¿Está bien? Entonces voy a tener que 4 decibeles el total va a ser igual a 5 decibeles más lo que se atenúe. El delta A total es el delta AS más delta AS más el delta, perdón, este delta A. Así que este es 0 porque estoy apoyando en la misma cara. ¿Está bien? La de corrección por transferencia. El A sub A dijimos que era 6 dB, que salía de la diferencia de altura de pantalla. Y por el diagrama ADG vimos que eran 5 decibeles. Delta sub A. ¿Qué pasa en este caso? 6 dB menos 5 dB es igual a delta A sub A. 1 decibel es igual a delta A sub A. ¿Qué quiere decir esto? Que por el diagrama ADG, por distancia cayó 5 decibeles. Y el otro dB lo perdió por atenuación, se lo morfó al material. Ahora, con esto yo sé cuánto perdió en ese recorrido dado, que eran 200 milímetros. Para saber el coeficiente de atenuación, yo lo que tengo que hacer es delta A sub A va a ser igual a 1 decibel dividido 2 por el camino sónico, que era ese, que en este caso era 100 milímetros. Entonces nos va a quedar que 1 dB dividido 2 por 0,100. Y esto es 0,005 dB por milímetro. Para este caso en particular, la atenuación es 0,005 decibeles por milímetro. En este caso, para este material, la atenuación por esta caída de altura de ecos es 0,005 decibeles por milímetro. Y ahí se tendría calculada la atenuación para este material si usaba el palpador B2, que es un palpador de diámetro 25 milímetros y de 2 MHz. Ahora, ¿qué pasa si yo obtengo la misma pantalla con un MB4? Vamos a hacer lo mismo. Tengo la misma pantalla, el mismo
material, pero lo único que cambié fue el palpador. Entro por los 100 milímetros, me voy a pared infinita, me dice que ese valor es 12 decibeles, está bien, esta línea acá es 12, me voy a 200, y esto está en 18, con lo cual tengo 6 decibeles, la diferencia son 6, lo voy a contar acá, 2, 4, 6 dB, para ese material, con esta pantalla, pero ahora en vez de con el B2, con el MB4, la atenuación es despreciable. Para el segundo caso, ahora el ABG me dice que son 6 los decibeles. El equipo me sigue dando la misma pantalla, con lo cual son 6 decibeles. Entonces es despreciable. La atenuación con ese palpador. Y el otro enfrentado, lo que voy a hacer es apoyarme en la probeta, me voy para atrás y busco la máxima altura. Ahí ya tendría el primer paso. ¿Está bien? Si yo tengo bien ajustado el equipo, lo que voy a tener acá, lo que lea en la división, o si hizo las puertas del equipo, es el camino sónico que recorrió para hacer ese paso. Llevo ese eco al 80% de altura total de pantalla y sin tocar la amplificación me sigo desplazando hacia atrás con el palpador, a este lado. Me sigo desplazando hasta buscar otra vez que me aparezca un eco, que sería la posición 2. ¿Está bien? En este caso tengo 80% de altura de pantalla y acá el 20%. ¿Está bien? Esto es un ejemplo que puse al azar y no tan al azar, porque al tener del 20 al 80 tengo la diferencia de 12 decibeles, porque de 20% más 6 dB se va al 40, más 6 dB se va al 80. ¿Está bien? Supongamos que el palpador era un MW45, que es un palpador mini, de 45 grados, 2 MHz, y que el camino sónico lo vamos a hacer de nuevo, que sea 100 y 200. ¿Está bien? Entonces, para el primer caso, para infinita, dice que corta aproximadamente en 13, el valor numérico acá, porque está entre medio de estas dos líneas, estos 10, 12, 14, 13, y para 200 está en 19. ¿Está bien? De 13 a 19. Tengo 6 dB. ¿Está bien? Pero ¿qué pasó? No cayó 6 dB, cayó 12. Esos 6 decibeles, ¿a qué se debe? A lo que absorbió el material. ¿Está bien? Entonces, volviendo a la fórmula de atenuación, acá, volviendo al cálculo total, tengo del equipo, en este caso, 12 decibeles. ¿Está bien? Dijimos del 20 al 80%, tengo 12 decibeles. De ABG, recién vimos que tengo una diferencia de 6 dB. 12 menos 6 me quedan 6 decibeles. Entonces, lo que perdí por atenuación son 6 dB. Pero eso lo recorrió en ¿cuánto? En 2 caminos sónicos, en 2 pasos. Sí. Eso lo recorrió en estos 2 pasos. Estos 2 pasos son 2S, que es el valor que acá me aparecería en pantalla. Le dijimos para este ejemplo que sea 200. ¿Pero qué hizo el equipo acá? Como yo el equipo lo tengo ajustado, el equipo ya lo tengo ajustado con un radio, la onda fue y vino, pero cuando yo hago este paso, es como si lo hubiese puesto contra un radio, fue y vino. Si yo tengo bien ajustado el equipo, el valor que obtenga acá es el que utilizo para entrar al diagrama. En este caso 200. ¿Cuánto recorrió? Cuando acá en pantalla me marcó los 100, cuando hizo la segunda posición hizo 200. ¿Está bien?
Ahora, yo cuando hago la corrección, vengo acá, divido esos 6 dB, dividido 2 caminos sónicos. Este S va a ser ¿cuánto? ¿100 o 200? 200. Les pregunto a ustedes, ¿cuánto va a ser este S ahora? Y 2 por S. ¿100 o 200? Y no van a ser 200 porque hace 2 pasos. Sí, yo coincido. ¿Están todos de acuerdo que es 200? Sí, porque va y viene, ¿no? No es la... Bueno, les vuelvo a mostrar el gráfico. En el primer paso, ¿cuánto recorre la onda? 100. Y en el segundo, 100 más. Otro 100. 200. bien. Entonces estamos de acuerdo que es todo el camino completo, 200. Sí. 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 Y el S entonces acá, Sí, ahí va 200. ¿y este 2 va o no va? Sí. Sí, porque tiene que volver o no. Les muestro el gráfico de nuevo. A ver. Les muestro primero el normal. ¿Qué pasaba en el normal? Piensen quién va y quién recibe, no quién emite y quién recibe. Acá, ¿qué pasa? Tengo un emisor-receptor simultáneo. La onda o viaja hasta acá, Ah, un camino S, da el primer eco. O sea, viene acá, rebota y me da el primer eco. ¿Me siguen Sí. hasta ahí? El segundo eco, ¿qué hace? Otra vez recorre 2 veces S. El Sí. angular no. sí. Ahora, en este caso, nosotros no va y vuelve la onda. La No, está onda va bien. hasta Y el recibe. fondo y hace un paso. Sí. El 2 no va. Ahora, en el primer eco, ¿cuánto recorre? Medio paso más medio paso. Un paso. Hace el paso completo. Y en el otro son 2 pasos. ¿Mm? Sí. Entonces, la energía, esos 6 decibeles que habíamos dicho, entre 80 y 20, los perdió en recorrer 100 Dos acá pasos. más 100 acá. Sí. ¿Bien? Entonces, para este caso, la atenuación va a ser los CdB dividido los 200. Sin el 2. Sí, Sin el Claro, 2. sí, el 2. En el 2. Acá, en este caso, lo que van a ver en la fórmula de la carpeta que dice 2 espesores. En este caso sí son 2 porque va y viene. Ajá. ¿Está bien? Pero en la carpeta lo van a tener como camino sónico también. Para los fines prácticos, ¿uno qué hace acá? ¿A qué distancia está el primer eco? Lo saca del equipo. Por ahí entra el diagrama. 100. Entra el diagrama. No me importó si recorrió 200 en realidad ahí. Yo sé que es lo que me cantó el equipo. Y el segundo eco sí llegó a 200. Para el caso del angular, el primer paso, posición 1, recorre 100 en total. Para el paso 2 recorre 200. Entonces entro directamente con 200. Entonces 6, vuelvo acá. 6 dB dividido 200, voy a agarrar la calculadora. 6 dividido 200, me dice que es 0,03 decibeles por milímetro. Para este caso, la atenuación de este material es 0,03 decibeles por milímetro. Tienen que acordarse de cómo recorre. Si ustedes ajustan bien el equipo, si ustedes ajustan primero con un palpador, el equipo lo ajustan en la velocidad de ese material,
Acuérdense que en este caso estamos trabajando con ondas transversales, con lo cual la velocidad ya no es 5.900, sino que va a ser 3.230 aproximadamente. Sí, lo sigo, Más o sí. menos 20. Si ustedes ajustan bien un palpador, cuando hagan el cálculo de atenuación, ponen la compuerta o cuentan las divisiones y al desplazarse el valor que le da el equipo de distancia, por ese entra en el primer punto del diagrama. Cuando se alejan y buscan la posición 2, por ese valor que les da la compuerta o la división, entran en el segundo punto del diagrama. ¿Con qué calculan la atenuación por milímetro? Con el último recorrido que hicieron. Ahora, ¿qué pasa si mi pieza no tiene un largo suficiente para dar estas dos posiciones? ¿Qué pasa si yo acá mi pieza se termina acá? Entre la posición 1 y 2 se me acabó la pieza. Podría poner la posición 1, el palpador acá, y usar medio paso. Tendría que estar en la cara opuesta. Y a la que es posición 1 ahora, ser la posición 2. ¿Están de acuerdo con eso? Poner este palpador Del lado de abajo. en la cara de abajo. Esto solo lo pueden hacer si las caras tienen la misma terminación superficial. No, sí, está rectificado. ¿Está bien? Claro, es importantísimo la rugosidad, sí. ¿Por qué? Porque si no, lo que te deberían hacer para poder calcularlo es calcular la diferencia de terminación superficial entre una y otra, o sea, calcular, ¿qué cosa? La corrección por transferencia, pero para la corrección por transferencia necesito saber la atenuación, entonces estamos entre el huevo y la gallina. ¿Cómo puedo corregir eso? Esto es un palpador de ondas transversales. El palpador de transversales tiene una velocidad de 3.230 aproximadamente. Si yo utilizo 2 MHz, voy a tener una longitud de onda aproximada de 1,6 milímetros, si utilizo la onda transversal. Ahora, si yo utilizo un palpador de ondas longitudinales, pero de 4 MHz, voy a tener una longitud de onda aproximada de 1,5 milímetros. ¿Se acuerdan que la velocidad acústica de las ondas transversales respecto de las longitudinales era 0,55 veces? Casi un poquito más de la mitad. Entonces, si yo utilizo un palpador normal de ondas longitudinales de 4 MHz y calculo la corrección por transferencia entre una cara y con la otra, yo acá me apoyaría en esta cara, me apoyo con un palpador normal de 4 megas, sin suela, porque los palpadores angulares, ¿se acuerdan? Viene con el acrílico. No tiene suela de goma. Me apoyo con un palpador normal, sin suela de este lado, calculo la atenuación para esa longitud de onda, calculo la diferencia de terminación superficial de entre un lado y el otro, y fíjense, lleva un trabajo, y con esa corrección por transferencia, corrijo en esta fórmula. Ahora voy a tener que la diferencia de las dos alturas de eco, además de lo que pierde por distancia, lo va a perder por una corrección por transferencia. Para una longitud de onda similar, porque no va a ser 1,6, va a ser 1,5 en milímetros. A los fines prácticos, si el material no atenúa mucho, no va a haber tanta diferencia. Y todos estos cálculos son aproximados. Pero es una manera de salvar si sus materiales no tienen las caras con la misma terminación superficial. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí. Bueno, acá, bueno, como decía antes, con un palpador de 45 habíamos dicho que la caída acá son 6 dB, este de 2 megas, con el de 4, no vamos a hacer el cálculo, pero lo vemos acá en pantalla, con el de 4 MHz,
Fíjense, acá me da la corrección con la B2, no con la B1. Y dice que le tengo que restar 2 de B, en vez de sumarle 10. Fíjense, este se acuerda, decía, para la B1 sumarle 10. Este para la B2 restale 2. Si entramos por el mismo recorrido, 100 milímetros, esto está casi en 8, está entre 7, vamos a ponerle 7, y en 200 está en 13. 7 y 13 también son 6 dB. Está bien, en este caso dio que da 6 dB, pero los valores de ganancia son distintos en el diagrama. ¿Hasta ahí se entendió? Ahora vamos a lo que nos va a pasar en la vida real. Este es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar con un material dado. Datos que tengo que tener. Material a 0, acuérdense que esto es para 0. Atenuación, la había calculado antes, dice que es 0,02 dB por milímetro. Para que tengan una idea, la probeta B1/5 tiene una atenuación de 0,013 decibeles por milímetro, más o menos. 0,13, 0,14 para un palpador como este de 9D4, que es de diámetro 10 milímetros y frecuencia 4 MHz. Si usamos un palpador de 2 MHz, tal vez dé un poco menos, pero andan por ahí los valores, mucho no varía. ¿Qué datos tenemos? Con el palpador tenemos la pieza con un espesor de 250 y podemos calcular el campo cercano. El del MD4 da aproximadamente 16-17 milímetros. Este dato yo lo pongo para que se acuerden de todas esas pequeñas fórmulas que hacen a lo que es ultrasonido, pero para este caso solo está visualmente. Yo apoyo el palpador acá y me da esta pantalla. Convenientemente la armé para que me dé el eco ahí, ¿no? Apoyé el palpador y me aparece esa pantalla. El eco de fondo, la pieza sana, me da la división 42, el rango es un rango 0,300, acá tienen el factor de transformación, cada división vale 6 milímetros. Y ahora tengo una discontinuidad. Yo lo hice circular porque era más sencillo dibujarlo, pero podía ser de cualquier forma. Y está ubicado a 150 milímetros desde la cara que apoyé. Y la pantalla que me aparece es la siguiente. El eco de la discontinuidad con una cierta altura, en este caso al 40%, y el eco de fondo. Es lógico que se vea el eco de fondo porque nosotros vamos a utilizar estas dos técnicas, DAC o ABG, que son para discontinuidades menores al as. Puedo llegar a encontrarme una discontinuidad que corte todo el as y yo acá no tendría eco de fondo. Pero bueno, estas técnicas son para hacer evaluaciones de discontinuidades menores al as. Yo quiero saber cuánto vale la reflectividad equivalente. Vamos a suponer que los criterios de aceptación y rechazo dicen que no se aceptan discontinuidades con reflectividades mayores a un agujero de fondo plano de diámetro 6 milímetros. ¿Está bien? Si yo tengo una discontinuidad que esa reflectividad me equivale a un agujero fondo plano de 6 milímetros o más, si equivale a más de eso, es rechazable. Entonces, vamos a ver esta zona de la pantalla. Yo digo que la atenuación de las piezas es 0,02 dB por milímetro para este palpador. Entonces, la atenuación para el espesor, ¿qué quiere decir? Toda la energía que yo usé para llegar al fondo de la pieza, vuelvo acá, para llevar este eco al 80, si la pieza no tuviese atenuación, yo gasto una cierta ganancia. Pero como tenía esta atenuación, yo gasté en realidad 10 decibeles más. Yo gasté 10 decibeles más en vencer esa energía que se transformó en calor. Cuando encuentro algo a 150 milímetros, en realidad yo debería haber gastado 6 decibeles más.
Entonces mi delta A va a ser 4 dB. Los 10 que tenía para el final, menos qué cosa. Los 6 para Sí, llegar a la discontinuidad. Me da 4 decibeles. Esos 4 decibeles, ¿yo qué hice? Se los sumé al equipo cuando hice el ajuste, cuando hice el ajuste de la amplificación, le di rosca al equipo para llevar este eco acá. Cuando encuentro algo antes, yo tengo esta distancia que le puse energía de más al equipo. ¿Está bien? Porque yo la había puesto para llegar al fondo y encontré algo acá que estaba antes. ¿Qué quiere decir? Que este eco en pantalla me está dando una altura como mayor o menor a la real. Mayor. mayor, ¿no? Me da una altura mayor porque ya al equipo le di más ganancia. La otra forma de sacar esto era, esto yo lo hice individual. ¿Cuánto gasté para ir al fondo? ¿Cuánto gasté para ir a la pieza? La otra opción es agarrar el espesor menos el X, que es donde encontré la discontinuidad, me da la diferencia, o sea, me da este trayecto, que es el que le puse de más. Entonces hago 2 veces este espesor, porque acá fue y vino, porque estamos con palpador normal, acá fue y vino, entonces 2 veces este recorrido por 0,02 son 4 veces, es el mismo resultado. Son 2 maneras de hacerlo. Una es viendo cuánto le puse para llegar al fondo, cuánto gasté para llegar a la discontinuidad, los resto. Y la otra es directamente restar las distancias y aplicar la misma fórmula. Entonces, volviendo a la fórmula de una caída total de eco que tengo, que la caída total del eco era lo que pierdo por distancia, lo que pierdo por transferencia y lo que pierdo por atenuación. ¿Qué hago ahora? Despejo cuánto tengo que corregir en el diagrama. El total, que es la diferencia de altura en pantalla, que era del 80 era mi referencia y la discontinuidad tenía una altura del 40, 6 dB. De resto, esto es 0 porque estoy en la misma cara de apoyo. Le resto estos 4 dB. Entonces tengo los 6 dB que salen del equipo. ¿Qué pasa ahora? Menos, y esto es menos 4. No es más 4 sino menos 4 porque yo esa ganancia se la puse por demás. También este delta A es negativo. Si bien acá los cálculos me da 4 positivo, viendo este gráfico dijimos que le habíamos dado 4 dB de más. Entonces estos son negativos. Termina siendo 10 dB. 6 que perdió por la distancia propiamente dicha, que son lo que me da la pantalla, más los 4 que le había puesto yo de más para vencer a saturación. Entonces, acá esto que es lo mismo que vimos recién, todo en una misma diapositiva. Yo después esta presentación se las paso, no se hagan drama. Esto es todo lo que vimos paso a paso acá, en una sola diapositiva. Terminamos que son 10 decibeles los que tengo que corregir en el diagrama. Entonces voy al diagrama y digo, bueno, en la línea roja vemos que yo llevé en el fondo de la pieza 250 milímetros a la pared infinita. Si mi pieza no tiene atenuación, ¿qué es lo que hago? Habíamos visto en pantalla caída 6 decibeles. Si mi caída eran 6 decibeles, lo que hago es bajar 2, 4, 6 decibeles. Voy a la distancia donde encontré la discontinuidad, que es 150, que es la línea violeta, y me da una equivalencia de aproximadamente 7 milímetros. Si el material no tiene atenuación, me da un equivalente a 7 milímetros. Pero como este material atenúa, y yo tenía cargada más ganancia, ¿cuánto de más tenía cargado? 10. 4. 4. De más tenía Sí. 4. Sí. Lo que puedo hacer es, de ahí mismo bajo 2, 4,
y obtengo que la discontinuidad tiene una equivalencia a un poquito más de 5 milímetros. No estaría rechazado. La otra opción, ¿cuál era? Si yo hago este cálculo y digo 10 dB, vengo acá y bajo 2, 4, 6, 8, 10, estoy en la línea verde, vengo hasta la posición de la discontinuidad y estoy en el mismo lugar. O lo hago sin atenuación, me desplazo y después bajo, o directamente resto estos 10, me desplazo y vuelvo al mismo punto. Entonces, para cerrar el tema, yo tengo la pieza sana, está bien, mi patrón, llevo el eco al 80, con una ganancia, una amplificación de, voy a poner un número, 10 dB, 20 dB. Con 20 dB en el equipo lo llevo al 80. Sé que tiene atenuación, 0,02, acá, 0,02 decibeles por milímetro. Encontré algo, yo sé que como le puse ganancia para vencer a esa atenuación, el eco que me da, la altura es mayor que la real, porque está antes. Como está antes, yo le di ganancia de masa al equipo, entonces lo voy a ver más grande, el eco más grande. ¿Cuánto más grande? Hice el cálculo y lo veo 4D más grande. Entonces, yo tengo que acá, esta indicación que me apareció, es una discontinuidad, pero no es un defecto porque no excede los límites de aceptación y rechazo.